Hola a todos, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a la quinta sesión de nuestro curso Gestión Efectiva de Equipos Virtuales para Líderes y Gerentes. El objetivo de la presente sesión del día de hoy es aprender sobre el manejo efectivo de los conflictos y cómo superar los obstáculos más comunes en la gestión de equipos virtuales. Sin mayor preámbulo, comencemos. ¿Por qué es tan grande el potencial de conflicto en un mundo virtual? La falta de estructura, en comparación con el lugar de trabajo tradicional, crea muchas más oportunidades para los malentendidos, las inconsistencias, las barreras de comunicación y las formas de pasar desapercibidas. La super es escasa y los miembros de diferentes culturas. Desafortunadamente, las condiciones para que surja un conflicto aparecen con demasiada facilidad. Eso es lo que dicen sus compañeros sobre los conflictos en el mundo virtual. Algunas personas decían que la principal fuente de conflicto virtual ocurre cuando las personas no tienen las mismas expectativas sobre los resultados o las metas, o la confusión se produce en torno a quién está haciendo algún tema o a quién se le asignan cuántas horas, por ejemplo, y las diferencias de la personalidad también. Otros afirman que el mayor desafío en el conflicto virtual tiene que ver con la comunicación o la falta de esa comunicación. ¿Por qué no me dijeron eso? ¿Cómo es que nadie se comunicó conmigo? Otros conflictos entre miembros de equipos virtuales ocurren cuando las personas simplemente no hacen todo lo posible para solucionar el problema previamente a que suceda. Generalmente no se hablan entre ellos. Acuden al director del proyecto y el director del proyecto tiene que ocuparse de solucionarlo. ¿En alguno de estos puntos te resulta familiar esas situaciones? En sí, el conflicto ocurre. Independientemente de la modalidad de trabajo, es probable que se produzcan confusiones y obstáculos. Sin embargo, por su naturaleza, el entorno virtual se presta mucho más fácilmente a los conflictos situacionales que los arreglos laborales tradicionales. Cuando los colegas no están en contacto cercano, pueden esconderse, por lo que los conflictos pueden pasarse por alto o pueden permanecer bajo la superficie durante un largo periodo de tiempo antes de que se noten los problemas. Como líder virtual, debes de estar un poco más atento para detectar las primeras señales de advertencia de que la fricción está surgiendo o que una interrupción en la comunicación es inminente. Los conflictos, incluso los menores, deben temprano o tienden a descontrolarse, especialmente en el entorno virtual. Por ejemplo, los conflictos pueden surgir de simples errores de comunicación en el correo electrónico que se ponen en situaciones desafiantes. En esencia, el potencial de conflicto existe cuando las personas perciben una preocupación o preferencia de manera diferente y cada persona defiende su propia posición. Existen cuatro tipos típicos de conflicto virtual: el conflicto de desempeño, el conflicto de identidad, los conflictos por datos y el conflicto social. ¿Qué se supone que debo de hacer y cómo debo de hacerlo? Esto sucede en el conflicto por desempeño. Hay muchos casos en el mundo virtual que se prestan a los conflictos de desempeño. Las personas razonables pueden diferir sobre cuestiones relacionadas con el trabajo. Por ejemplo, ¿qué tareas se tienen que realizar y cómo se tienen que realizar? ¿Qué recursos se necesitan para sacar adelante el proyecto? ¿Quién necesita algún tema de algún colega o de un equipo? ¿Cómo aclaramos los procesos y los procedimientos para aquellos que necesitan saber, pero cuyas habilidades lingüísticas dificultan la comunicación? ¿Cuál es la mejor forma de resolver el problema X? Aunque los conflictos no resueltos pueden conducir a un desempeño más bajo, algunos conflictos pueden energizar el desempeño y de hecho aumentar el éxito del equipo en logros, especialmente si el problema se resuelve rápidamente. Por ejemplo, decían algunos empleados de una compañía que siempre hay algún conflicto virtual
sobre el rendimiento. El mayor conflicto surge de misión o propósito claramente definido, sin forma de medir el desempeño del grupo o de hacer que las personas rindan cuentas. Y si el gerente no tiene una declaración sólida sobre lo que el equipo está configurado para hacer, no hay objetivos o entregables claramente definidos. Ahí es donde radican los conflictos. El segundo tipo es el conflicto de identidad, es decir, ¿a dónde pertenezco? Los miembros del equipo virtual a menudo se encuentran en situaciones en las que informan a varios gerentes de organizaciones matriciales. La tensión y la confusión con respecto a las prioridades ocurren cuando los colegas cambian de una tarea a otra. Muchas personas sirven en varios equipos de proyectos simultáneamente y pueden tener una crisis de identidad cuando deben de cambiar entre proyectos. A menudo los miembros virtuales están comprometidos con los múltiples proyectos simultáneamente reportan tanto a un administrador local en el sitio como a un administrador virtual, lo que dificulta determinar esas prioridades. Por ejemplo, desea un líder de equipo en una empresa farmacéutica que muchas personas tienen una doble responsabilidad ante su gerente local y su gerente funcional y tiene dificultades para manejar a los dos jefes que pueden no estar de acuerdo con respecto a los resultados. El problema no es que varios gerentes le pidan al miembro del equipo que haga demasiadas cosas, es que le piden al miembro del equipo que haga tantas cosas al mismo tiempo que simplemente no se puede dar abasto. Tienes que asegurarte de que los esfuerzos laborales no se dupliquen. El tercer tipo de conflicto viene a ser el conflicto en respecto a los datos. Es decir, ¿en qué debería de centrarme primero? Dado que los equipos virtuales dependen de la tecnología como un vehículo de comunicaciones más que sus contrapartes tradicionales, existe un mayor potencial de sobrecarga de información con el gran volumen de comunicación simultánea que pueden bombardear a los miembros del equipo. El conflicto ocurre porque las personas no pueden manejar tantos datos a la vez, pueden olvidar involuntariamente o perder detalles importantes sobre algún tema. La sobrecarga de información no solo causa estrés, sino que la posibilidad de perder de vista ciertos detalles importantes puede causar conflictos si se descuidan ciertas tareas. El mayor problema de obtener demasiada información y en particular de usar el correo electrónico es que fácilmente pueden volverse abrumadores. Aunque puede establecer algunos estándares sobre redacción, corrección de pruebas y envío de correos electrónicos, es fácil exagerar y presionar responder para todos o simplemente con copia en carbón a todos. Recibo más de 1000 correos electrónicos por día y tengo que revisarlos todos o tengo que arriesgarme a perder información importante. No hace mucho que la siguiente experiencia con una empresa de coaching para un ejecutivo senior en una firma de servicios financieros, en donde después de varias reuniones preliminares establecimos que debe existir una hora para comenzar las sesiones justo después de las vacaciones planificadas y muy necesarias del ejecutivo. Nos conocimos en la tarde de su regreso y cuando entré a su oficina, inmediatamente señaló que su bandeja de entrada tenía más de 10,000 mensajes. Aparentemente estaba de vacaciones en un lugar remoto con acceso limitado al correo electrónico, por lo que no había forma en que podría tomarse un tiempo para la sesión. Y el recuerdo de eso sigue vivo hasta la fecha. Cuando trató de explicar por qué no quería o no podía concentrarse en la sesión de entrenamiento, comenzó simplemente a llorar, o literalmente a llorar. No puedo atravesar esa montaña de datos, ¿no? Él dijo, ¿en qué manera o de qué debería centrarme primero? Me llevará días clasificar toda esa información y tengo reuniones a las que asistir y trabajos por hacer. Incluso si trabajo de noche, tomará tiempo de mi vida familiar y personal. Claramente su estado emocional impidió una sesión de coaching típica sobre estilo de liderazgo o dinámica de equipo y otros temas que acordamos abordar, ¿no? En cambio, nos sentamos en su computadora y ayudé a revisar su bandeja de entrada. Durante 2 horas miramos mensajes. Se eliminaron correos electrónicos que no requerían una respuesta, se abordaron solicitudes simples y se enviaron correos electrónicos breves a los colegas que querían actualizaciones para explicar
que llegarían lo antes posible. También creamos un mejor sistema para los correos electrónicos entrantes, incluida la organización de mensajes por línea de asunto y la creación de subcarpetas para elementos de menor prioridad. Aquí entonces ya había un ejemplo de conflicto de datos. A pesar de que la tecnología es una herramienta esencial en los negocios modernos, también crea situaciones en las que cualquiera de nosotros podría nadar en un mar de sobrecarga de datos. Otro de los conflictos típicos, y el cuarto tipo, viene a ser el conflicto social. Es decir, ¿quiénes son las personas de mi equipo? ¿Cuáles son sus personalidades? El conflicto social se puede definir como los choques de personalidad o las tensiones que surgen entre las personas debido a los diferentes estilos interpersonales. El conflicto social a menudo surge en un equipo virtual porque los miembros no tienen el tiempo ni la oportunidad de crear relaciones sólidas con los compañeros de equipo, lo que tiende a minimizar el impacto de los malentendidos. Aquí falta la flexibilidad inherente al contacto cara a cara, con señales de comunicación directas o verbales y no verbales, por lo que se pierde la oportunidad de comprender por qué las personas actúan de cierta manera. En lugar de darle a otra persona el beneficio de la duda, podemos replegarnos más profundamente en nuestro propio punto de vista, porque es más fácil ignorar o sortear situaciones desagradables. Incluso si optamos por ignorar el conflicto, está tan lejos realmente que no tengo que lidiar con él la mayor parte del tiempo, por ejemplo, dicen algunos, o tendemos a insistir en los sentimientos negativos. El conflicto puede surgir y dar lugar a los intercambios intensos, pero más comúnmente se ignora hasta que un punto de destello provoca una explosión. En cualquier caso, el producto de trabajo se ve afectado, con posibles consecuencias negativas en el futuro. Ahora, en caso de tener algún conflicto, lo primero de que debemos de saber es qué tipo de conflicto es. El problema que ocurre en todos los equipos, y especialmente en los equipos virtuales, es que los miembros a menudo no conocen realmente la forma de conflicto con la que están lidiando. Lo que puede parecer un conflicto social es en realidad un conflicto de desempeño. Para aclarar los malentendidos desde el principio, debe de estar consciente de las diferencias y de cómo superar esos obstáculos en los conflictos. Los miembros del equipo necesitan tiempo para estar juntos y la experiencia de comunicarse entre sí para desarrollar esa confianza, de modo que puedan abrirse y hablar sobre los temas difíciles. De lo contrario, es más probable que los malentendidos terminen en conflicto acerca de inconsistencias, deseos incompatibles o deseos y desacuerdos en conflicto. También existe un punto específico en el cual se añade un cierto factor cultural a los conflictos, ya que los conflictos interculturales en el lugar de trabajo se asemejan a los accidentes automovilísticos, en realidad. ¿Por qué? A veces son eventos menores que involucran un par de autos. A veces el daño es mucho mayor. Las situaciones de conflicto son difíciles para todos, sin querer queriendo. Pero en las horas pico diarias de nuestras vidas, cuando agregamos diferencias culturales al tráfico constante de la carga de trabajo pesada, múltiples fechas límite y obstáculos ocasionales, simplemente los choques son inevitables. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando los empleados de diferentes culturas reaccionan de manera diferente a situaciones en conflicto? ¿Cómo se resuelven esas situaciones para que los objetivos se cumplan y las relaciones laborales a largo plazo no se vean afectadas negativamente? Varios gerentes virtuales con los que hablé dijeron que la mayor fuente de conflicto en el entorno virtual se centra en comprender el significado de ciertas frases. Se refieren a ese tipo de conflicto como superar las diferencias. En otras palabras, guiarían a las personas a través de ejemplos, darían instrucciones específicas y aún así se malinterpretaron ciertas frases. Un líder virtual de una importante compañía de seguros describió una situación. Por ejemplo,
tuve una conversación telefónica de media hora con colegas de habla inglesa en Asia, pero no pude entenderlos ni en el acento. Me dijo, la tecnología que usamos hizo que fuera difícil escucharnos entre nosotros. La gente no siempre decía lo mismo de la misma manera, por lo que siempre tenía que aclarar, disculpa, ¿dijiste A, B o C? Y él respondía, no dije ni B, ni C, ni D, dije otra cosa. Entonces, simplemente luego hice un seguimiento y pregunté nuevamente, dijiste B, C y D. Y finalmente dijo, no dije eso, dije B, D y F. Y así es como aprendí a superar nuestras diferencias y a comunicarme. Además de las barreras del idioma, las diferentes culturas manejan esos conflictos a su manera. Por ejemplo, los asiáticos dan una alta prioridad a salvar las apariencias. Los estadounidenses valoran la comunicación directa y hay menos diferencia o dependencia del comportamiento no verbal. Cuando los miembros del equipo son de diferentes culturas, existe entonces un potencial para un mayor conflicto y los gerentes deben de saber cómo manejar la situación. Esos factores o elementos transculturales se exploran más a fondo en nuestra sesión 7 de nuestro curso. Pero por ahora, en esta sesión nos centraremos en superar los obstáculos en el entorno virtual, independientemente de los malentendidos culturales que pudieran ocurrir. En la siguiente tabla vamos a resumir los principales tipos de conflictos que hemos mencionado y cómo reconocerlos. Por ejemplo, ¿qué preguntas deberíamos de considerar para cada uno de los tipos de conflictos que hemos visto? Para poder entender el conflicto de rendimiento, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué debo de hacer y cómo debo de hacerlo? Por ejemplo, podrían suceder algunos tipos de casos, ¿no? Que el destino del equipo no se reforzó desde el principio, es decir, nadie explicó el objetivo final. O el proyecto simplemente no ha sido claro y las responsabilidades no están definidas. O tal vez existe ambigüedad sobre cómo realizar una tarea y cómo delegarla dependiendo de los recursos. Por lo tanto, para resolver estos inconvenientes, pregúntate, en situaciones de conflicto, ¿tiendes a olvidar lo que deseabas inicialmente? ¿Interrumpes un proyecto porque no tiene claro lo que estás haciendo y por qué? ¿No puedes comenzar un proyecto porque no estás seguro de los primeros pasos? ¿Tu equipo no está seguro sobre eso? Entonces, si la respuesta es sí a alguna de esas preguntas, definitivamente existe un conflicto de rendimiento. Para identificar un conflicto de identidad, pregúntate, ¿mi equipo no puede cumplir con todos los plazos de los múltiples jefes? ¿Le ha pedido a los gerentes que lo ayuden a manejar múltiples prioridades? ¿Pidió fechas límites específicas? Si en algunos casos la respuesta es afirmativa o negativa, como en la segunda pregunta, entonces hay un signo de preocupación o alerta aquí. Sí existe un conflicto de identidad que podría desencadenar en ocurrencias como que existen diferentes perspectivas en torno a las varias prioridades, porque existen varios tipos de jefes, o los gerentes simplemente no se mantienen al tanto de los horarios, la asignación de los recursos y las prioridades claras. Para identificar los conflictos de datos, debemos preguntarnos en qué debemos de priorizar nuestras actividades. ¿Podríamos recibir demasiados correos electrónicos después de estar ausentes solamente unas horas? ¿Recibir con frecuencia correos electrónicos que permiten información o repiten la información y aún no está seguro si es que se pueden eliminar o no? Esto podría generar conflictos internos que traban el flujo constante y continuo de las actividades dentro del equipo, no solamente de la relación. Por ende, afecta al logro de objetivos. Y por último, en el conflicto social, preguntémonos, ¿quiénes son las personas del equipo? ¿Cuáles son sus personalidades? ¿Con quiénes estoy trabajando?
se encuentra debatiendo o discutiendo rara vez o varias veces cuando se encuentra en una situación de conflicto, se mantiene firme usted, es decir, no se le convence fácilmente durante las situaciones de conflicto. Si la respuesta es afirmativa, en ambos casos existe un conflicto social, debido a que esas negativas o esa firmeza o esa dureza en la que simplemente no se le puede convencer ni a usted ni a la otra parte dentro de los conflictos, simplemente se debe a un conflicto de pensamiento. Por lo tanto, el término aquí es ideológico y al ser ideológico, el conflicto es social. Por lo tanto, una vez identificado, podrá conocer mejor a las personas y la respuesta es conocerlas mejor. Para poder solucionar este problema, tienen que saber con quiénes trabaja, de cuál es su personalidad, de qué manera se comportan, y de esa manera podrá usted gestionarlos mejor. ¿Cómo podemos reaccionar ante el conflicto? Durante muchas presentaciones en talleres que he dado a lo largo de los años, publicaba una foto de un hombre y una mujer sentados en una mesa, uno frente al otro, con las manos derechas juntas en una postura de lucha libre. Y luego les preguntaba a los participantes cuál es su reacción a esa imagen. ¿Es un conflicto bueno o malo? Invariablemente obtendría una reacción mixta. Algunos participantes vieron el conflicto de una manera positiva porque vieron a dos individuos jugando en una tira y afloja, mientras que otros lo vieron de manera más negativa, mirando una lucha. Esas reacciones comunes se describen a continuación en la siguiente tabla. El punto que señalé fue que el conflicto no es ni bueno ni malo. Lo que importa es cómo tú reaccionas a este problema. Luego, se exploraría la pregunta real. ¿Por qué es importante y manejar un conflicto? ¿Qué tipo de reacción merece tu personalidad a un determinado conflicto? ¿Sería un conflicto bueno o malo? Existen ciertas posibles reacciones para poder identificar que un conflicto sea bueno. Por ejemplo, en un conflicto en donde la dinámica interpersonal es normal y natural, entonces podría ser un conflicto positivo, bueno, donde el conflicto se puede conducir a través de resultados creativos y mejorados o con soluciones claras, o simplemente se define el statu quo de cada uno de los participantes y probablemente podrías tener una reacción complaciente, entonces podrías dar una alternativa de solución al problema. Existen ciertas palabras clave en las que podrías identificar que el conflicto en realidad es bueno. Es decir, existen opciones múltiples por las cuales se podría ir y decidir para que podamos resolver el problema. O podríamos ir descubriendo las cosas, o podríamos extender un puente entre el problema A y el problema B, o simplemente al momento de que dimos la discusión salieron fuegos artificiales, es decir, salieron chispazos de ideas o un brainstorming sin querer queriendo, ¿no? O amaneció la idea brillante. Existe también una energía renovada, es decir, el equipo está más centrado en solucionar el problema. Podría entonces tratarse de un conflicto positivo, un conflicto bueno, dependiendo de la forma en cómo estemos reaccionando a esto. Pero si reaccionamos negativamente, podría darse entonces el caso de un conflicto negativo, donde hay interacciones negativas y destructivas. Muestras que alguien simplemente no puede llevarse bien con otros, o no es un team player, no es un jugador de equipo. O de repente se inhibe el progreso, o se inhibe la forma de hacer las cosas, donde se crea caos y confusión también, o nadie sabe en sí un rumbo específico para solucionar el problema y brindar una alternativa de solución. ¿En quién recae esa culpa? En algunos casos, incluso, en lugar de buscar la solución, se buscan culpables. Y identificando eso, podríamos decir que esta reacción es una reacción negativa y por lo tanto el conflicto es malo.
no trae ningún valor para el aporte del equipo. ¿Qué palabras clave podríamos escuchar dentro del conflicto para identificarlo como un conflicto malo? Que, por ejemplo, alguno de ellos califique este problema como una lucha libre entre ambas partes, o que simplemente en lugar de causar ciertos fuegos artificiales en donde salen lluvia de ideas, es una explosión entre ambas personas, entre ambos bandos, o es una colisión, un choque de fuerzas. Simplemente genera un dolor de cabeza o un rechazo, una lucha, una batalla, un tira y afloja. Este tipo de conceptos simplemente dan una connotación negativa al problema, por lo que no se podría trabajar de manera eficiente o valiosa que aporte al equipo. ¿Qué dimensiones existen en el conflicto? Aunque la palabra conflicto tiende a connotar algo negativo, no tiene por qué ser necesariamente algo destructivo. Las situaciones de conflicto, cuando se manejan adecuadamente, pueden producir resultados productivos. Si los compañeros del equipo virtual pueden reconocer y desactivar posibles situaciones de conflicto antes de que causen daño, brindan oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, en la siguiente tabla podemos ver ejemplos de las características productivas y destructivas de un conflicto. A nivel productivo, ¿qué podría ofrecernos tener un conflicto? Podría aperturar temas de importancia para que podrían ser aclarados eh, y podrían aportar a los objetivos principales o generales del equipo. Podrían brindar resultados y soluciones a problemas, o también podrían aumentar la participación de los miembros del equipo en los problemas que les afectan. También ayudaría a que los compañeros del equipo crezcan personalmente y profesionalmente y apliquen lo que aprenden en situaciones futuras. También ayudaría a construir cohesión entre los miembros del equipo mientras comparten y aprenden unos de otros. También serviría para liberar emociones y ansiedades ocultas. De esa manera, entre los miembros del equipo se apoyarían mejor y se conduciría a una comunicación auténtica entre los miembros del equipo y su líder. Pero, ¿cuál sería la perspectiva destructiva de un conflicto? Que, por ejemplo, podría desviar las energías de las actividades más importantes y sus problemas. También profundizaría las diferencias de valores o polarizaría a los grupos para que se desarrollen una rigidez interna entre algunos miembros del equipo, lo que reduce la cooperación de los grupos. También produce un comportamiento irresponsable e inflamatorio, ¿no? Por ejemplo, podría desencadenar en insultos o peleas o ataques vía correo electrónico. Eso es algo totalmente inaceptable, de acuerdo a muchos reglamentos internos de las compañías, ¿no? Pero dependiendo de la gravedad de la situación y la personalidad de los individuos, podrían desencadenarse en una situación como esta, indeseable, ¿no? También podría destruir la moral de los miembros del equipo o reforzaría la mala imagen de sus miembros. También produce ira y emociones intensificadas que podrían hacer que las personas se cierren en lugar de abrirse para aperturar una ayuda. Y crea una barrera para la comunicación y perjudica también las relaciones entre los miembros y con su líder. Por lo tanto, es importante reconocer cuáles son los niveles del conflicto. Según la teoría de desplazamiento ético de su autor Richard de George en su libro Business Ethics o Ética de los Negocios, existen tres niveles de conflicto. Esos son el conflicto a nivel interpersonal, el conflicto organizacional y el conflicto social o cultural. En el interpersonal, el conflicto podría darse con la familia, con los amigos, los vecinos, con las relaciones en el trabajo, que podría incluir choques de personalidad, malentendidos con los colegas y los problemas personales.
A nivel organizacional, podría darse un conflicto con cambios de políticas corporativas, fusiones, problemas de clientes o problemas de proveedores o problemas con algunos otros equipos a nivel interno y de repente algunas asociaciones comerciales con otras empresas. Podría darse también en el nivel social, conflictos relacionados con el medio ambiente, las diferencias culturales, con las regulaciones del país o con la sociedad en su conjunto. Algunos dilemas de conflictos deben de resolverse en un nivel diferente al nivel en el que se manifiestan. Por ejemplo, un conflicto interpersonal entre un empleado y su gerente, por ejemplo, un desacuerdo sobre la evaluación del desempeño que haya realizado el gerente a su empleado, podría necesitar ser manejado a nivel organizacional, en ese caso por la política de la empresa o a través de fronteras físicas. Obviamente que este problema es un conflicto interpersonal, pero tiene que ser tratado a nivel organizacional. Para poder resolverlos deberíamos de conocer cuáles son los aspectos que giran en torno a un conflicto. Durante eventos de equipo o talleres que se enfocan en la formación de equipos, a menudo dibujo un triángulo, como se muestra a continuación, para explicar tres aspectos del conflicto a los cuales se llaman quién, el cómo y el qué, es decir, las tres P de un conflicto. ¿Cuáles son esas tres P? Las personas, los procesos y los problemas. Residen en la raíz de cualquier situación de conflicto. La primera variable es la variable de las personas o el people, la gente, es decir, el quién dentro del problema. Los conflictos involucran relaciones y personalidades. El quién o la gente describe que los conflictos se tratan sobre individuos, aunque a veces involucran grupos de individuos en donde hay relaciones y personalidades, como en organizaciones, por ejemplo, el Departamento de Tecnología de Información, de Recursos Humanos, de Operaciones y de Ventas, o también de culturas, por ejemplo, entre chinos, entre estadounidenses y rusos. La P del proceso, es decir, el cómo. Los conflictos tienden o se desarrollan en patrones, en la forma en que comienzan, se propagan y se intensifican o disminuyen. El cómo o el proceso se refiere a que los conflictos siempre tienen causas y se desarrollan en patrones reconocibles a lo largo del tiempo. Puede identificarse patrones históricos, como por ejemplo el Departamento de Tecnologías de Información nunca responde con la suficiente rapidez, o puede ver qué tipos de respuestas existen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, este equipo tiene una tendencia a mantenerlo todo hasta que explotan de la ira. Y la tercera variable o la tercera P es la P del problema, es decir, el que se está lanzando como conflicto. Los conflictos en sí tienen un contenido, que son los temas e intereses que causan el conflicto. El qué del problema resulta que es la fuente o el problema central de cualquier conflicto. Puede ser sobre el respeto por uno mismo, la desigualdad o simplemente la molestia de, por ejemplo, no me gustan sus gestos o no me gusta cómo me mira o no me gusta cómo me habla. Todos esos conflictos, grandes o pequeños, tienen que ver con cuestiones e intereses. Por lo tanto, saber claramente el quién, el cómo y el qué de una situación de conflicto es el primer paso para poder resolverlo. Y hacer una pequeña reflexión puede ayudarlo a manejar los conflictos. Por ejemplo, para poder encontrar estos, considere estas tres preguntas. En primer lugar, ¿qué condiciones pueden provocar los conflictos en su entorno? Segundo, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de no gestionar esos conflictos? Tercero, ¿qué enfoques o estrategias utiliza actualmente para poder abordar los conflictos? Una vez reconocidos esas tres P,
podríamos simplemente, mágicamente, incluso, convertir limones en limonada. Es decir, ¿cómo podríamos manejar productivamente estos conflictos? Los limones podrían tener un sabor muy agrio, pero cuando les agregamos agua y algún endulzante, se transforman en una bebida maravillosa, ¿verdad? Incluso cae mucho mejor con un hielito. De manera similar, si practicas una gestión productiva de conflictos, puedes convertir situaciones potencialmente peligrosas en resultados exitosos. Hay muchas formas en que los gerentes virtuales podrían ayudar a mitigar los conflictos en sus equipos. El objetivo es reducir el conflicto tan pronto como se sospeche un problema antes de que se comience a manifestar. Anticipar los conflictos antes de que surjan ahorra tiempo más adelante, así como los gastos potenciales causados por las interrupciones en el trabajo. Por lo tanto, ¿qué consejos se podríamos dar o qué tips te podríamos dar para que manejes mejor la gestión de conflictos en tus equipos virtuales? Primero, podrías preparar a los empleados para el conflicto, es decir, invertir en formación para que los empleados estén preparados y dispuestos a hacerse cargo de sus situaciones de conflicto. Que ellos aprendan no a formar parte del conflicto, sino a ser parte de la solución. También asegúrese de programar un tiempo individual con cada miembro del equipo de forma regular e invítelos a recibir comentarios y a brindarlos. Aceptar el conflicto como parte de la vida organizacional también. Observe y reconozca lo que ha sucedido. Asegúrese de notar lo que está sucediendo. Dé el primer paso hacia la resolución del conflicto, es decir, asuma la responsabilidad, porque no quiere que la situación se agrave o se estanque. Vuelva a consultar el informe de configuración del equipo que vimos en la sesión número 2 y las reglas de ruta que se establecieron también. Es posible que desees revisar esas reglas de vez en cuando y analizar los comportamientos conflictivos por el equipo. Comunicarse sobre el conflicto es crucial, así que no lo retenga ni tengas miedo de hablar. Expresas cómo lo hace sentir el conflicto y cómo lo ve. Replantee la experiencia del conflicto en términos de un panorama más amplio y no solo de la situación particular. Anime también a los empleados a que hablen y pidan ayuda para resolver conflictos. Enséñeles a ponerse en el lugar de la otra persona para comprender el punto de vista de sus compañeros de trabajo. También utilice un enfoque estructurado y un lenguaje común para poder abordar los conflictos y sea flexible sobre las posibles soluciones. Tenga cuidado también de no confrontar a alguien en el público, durante una conferencia telefónica, por ejemplo, o una videoconferencia. Primero, aborde los conflictos en privado con las personas adecuadas y de la manera adecuada. Aprenda de la experiencia del conflicto para que pueda mejorar sus habilidades en esa área en el futuro. Sobre todo, elige tus batallas con cuidado. No permitas que la urgencia de una solicitud lo empuje a dar una respuesta emocional. Mantén el control de ti mismo y evalúa las soluciones con calma. Por lo tanto, sobre este aspecto, debo de explicar 4 pasos para poder manejar el conflicto a nivel personal. Primero, haz una pausa antes de dar alguna respuesta, porque podría tratarse de una respuesta emocional y al hacerlo podría quedar no solamente una mala imagen de tu profesionalismo dentro del equipo, sino que también como líder o gerente del equipo podrías dañar probablemente irremediablemente el nivel de confianza y responsabilidad dentro del equipo, por lo que la dirección se dañaría totalmente. No dejes que las emociones dominen tus respuestas. Número 2. Reconoce cuáles son los sentimientos y las reacciones de las otras personas, es decir, de qué manera están reaccionando ellos.
Y si lo están haciendo de manera positiva, anímalos a que afloren esos sentimientos para que solucionen mejor el problema. Si estos sentimientos son negativos, trata de minimizarlos de la manera más adecuada posible, con el mayor tino posible, para poder, en lugar de enardecer el fuego o de echar más leña al fuego en la chimenea del conflicto, simplemente encausa el calor de este fuego para que solucionen el problema de la manera más adecuada posible. Por lo tanto, haz preguntas. Hacer preguntas te va a dar tiempo para pensar y tomar el control del problema. También puedes proporcionarle nuevos datos y más claridad sobre lo que dice la otra persona. Por último, sugiera tomar un descanso o continuar con la conversación en un momento posterior. Si es que usted cree que se necesita continuar con el problema o para poder redondear aspectos o temas que aún faltan ver. Obviamente que tenemos generalmente 8 horas de trabajo como máximo, pero no podríamos pasarnos las 8 horas solamente solucionando un conflicto. Tenemos que ser lo más breves posibles como para poder trabajar dentro de los horarios, dentro de los límites, dentro de las reglas del mismo equipo, para poder solucionar el problema. Y sobre todo en el caso de los equipos virtuales, en donde no existe un horario específico de trabajo, sino más bien se podría trabajar dentro de las 24 horas, procuremos que el problema simplemente no se extienda durante las 24 horas del día, ni para la otra parte, ni para ustedes como líderes. ¿Qué técnicas, entonces? Eh, si bien la respuesta personal podría ser importante en ese punto, no tomen la situación como algo personal. Esto es algo que por sentido que tener en claro. Es decir, reconozcas cuáles son sus emociones sin actuar sobre ellas y concéntrese en su lugar en comprender y resolver el problema. Para esto, existen ciertas técnicas de mediación en los equipos virtuales. Los equipos virtuales tienen una mayor conciencia sobre la necesidad de prestar atención a sus procesos. En el mundo tradicional, cuando existe un conflicto entre dos miembros del equipo, los ponen en la misma sala para poder hablar sobre un problema. En el mundo virtual, las opciones son limitadas, como lo decía hace un momento. Por lo tanto, la mayoría de las soluciones se basan en la construcción de puentes virtuales para superar la distancia física. Sus interacciones se limitan a la comunicación por teléfono o en videoconferencia, y la conexión seguramente no es tan inmediata. Alguna vez un líder virtual en una empresa de alta tecnología que consulté, cuando tienes un problema con alguien que trabaja en el mismo edificio o en un colega, en un equipo intacto, frente a un miembro del equipo multifuncional, lo manejas de manera diferente, porque el primero es como una familia. La solución puede ser la misma, porque todavía tiene que reunir al equipo, ya sea de cara a cara o virtualmente, para resolver los problemas de conflicto, pero su enfoque podría cambiar. Entonces, uno de los temas que escucho repetidamente, tanto a través de mi trabajo en consultoría como de las muchas entrevistas realizadas para esa sesión en el curso, es que los gerentes virtuales tienen que aprender a convertirse en mediadores. A menudo actúo como moderador, dice un gerente, cuando hay una discusión entre los miembros del equipo. Este líder de equipo afirma que un aspecto de ser virtual es que las personas utilizan el correo electrónico en lugar del teléfono y crean conflictos que evitan la verdad. La gente, si estuvieran en una oficina, pasaría por su escritorio, pero en el mundo virtual la gente simplemente se esconde. Entonces, resuelvo problemas por teléfono generalmente. Y dice un gerente de esta compañía de productos de consumo consultadas.
Y cuando surge un conflicto entre los miembros del equipo virtual, a menudo tiene que ser mediado por teléfono o por algún otro medio que ofrezca tanto ventajas como desventajas. Tal y como se muestra a continuación en este cuadro de resumen. ¿Qué ventajas representa la mediación de una conferencia a nivel telefónico o probablemente a nivel de videoconferencia? A veces resulta más fácil ser honesto sobre un tema cuando no tienes que mirar a los ojos a nadie. Si alguien es tímido, la persona puede sentirse más cómoda hablando por teléfono. Y por teléfono, a veces las personas pueden sentirse más cómodas diciendo algo que simplemente no lo harían en persona. O las personas podrían estar más dispuestas a expresar una opinión por teléfono porque es más impersonal que la interacción cara a cara. Pero ¿qué desventajas tiene de realizar una mediación por este medio? Cuando no ves las expresiones faciales o el lenguaje corporal de la otra persona, es difícil evaluar la reacción de la persona a sus palabras. Algunas personas podrían manejar perfectamente el tono de su voz, pero no esconderían jamás la expresión facial, que viéndola en persona, definitivamente podría usted evaluar qué tan furioso o qué tan impaciente o qué tan afectada se encuentra la persona dentro del conflicto. Por lo tanto, no podrías estar seguro de por qué alguien se queda callado, por ejemplo, en el medio de la discusión. O alguien podría negarse a participar y aumentar más ese problema, ¿no? De cegarlo a usted de poder dar un juicio de valor concreto. Es posible que incluso las partes en conflicto no se estén escuchando entre sí y es posible también que los conflictos no se descubran tan rápido por teléfono como lo harían si es que los miembros del equipo se reunieran en una oficina en mente. Por lo tanto, aunque llevar a cabo una conversación delicada por teléfono no es la primera opción, es la mejor opción cuando no es posible reunirse en persona. Así que aún permite cierto nivel de sinceridad y establece una conexión y comunicación real y directa con quienes están al otro lado de la línea telefónica. Y mediar conflictos a través de la conferencia telefónica representa ciertos puntos, habilidades o competencias que debería de manejar el gerente virtual. Porque hay varios consejos efectivos en cuanto a esa mediación que podría recomendarle para desarrollar esa habilidad. Por ejemplo, antes de la conferencia telefónica programada, establezca reglas básicas para la conversación y participe como moderador o mediador en la discusión. Su función es actuar como moderador, facilitador o árbitro, ayudando a las personas a encontrar sus propias soluciones. Puede ayudar a priorizar y crear alineación entre sus acciones y metas. Muchos de los gerentes que entrevisté han utilizado la misma técnica y mantienen conversaciones individuales con cada miembro del equipo antes de realizar una conferencia telefónica conjunta. Y estas conversaciones individuales son útiles para aclarar problemas y generar confianza y minimizar la política. A continuación vamos a ver un cuadro de resumen en donde se muestran algunos ejemplos adicionales en donde no es necesario que los utilice todos con su equipo, pero resultan de información valiosa para que podría usted elegir los métodos que podrían funcionar para su equipo. Reconozca antes, en la conferencia telefónica, donde se establecen las reglas básicas, reconozca que todos tienen una opinión sobre casi todo. Así que trate los problemas realistas que se puedan resolver. Reconozca también las diferencias de opinión. Escuche primero a los miembros del equipo y luego decida cómo responder. Exprese sentimientos y pensamientos abiertamente también. Utilice declaraciones y ejemplos específicos. Asegúrese de que etiquetar o insultar está prohibido, tanto para usted como para los demás miembros en el conflicto. Reconozca que todos asumen también la responsabilidad de crear
promover o permitir el conflicto. Obviamente, establezca dentro de estas reglas que trabajar en conjunto es trabajar en soluciones y todos están trabajando a la par para brindar esas soluciones, no enardecer el conflicto. También establezca muy en claro su rol, aclare cuál es su papel, si usted va a ser un árbitro, mediador o moderador dentro del conflicto. No vaya nunca a tomar partido ni bandera en alguno de los bandos. Aclare sus expectativas, anime a todos a ser honestos y sea justo e imparcial. Como lo dije hace un momento, no tome partido. ¿Cómo guiamos el proceso? A través de 4 pasos sencillos. Primero, inicie la discusión de manera efectiva sin culpar a nadie. El objetivo es encontrar puntos en común y sentar las bases para la comunicación abierta y un cambio motivado. Actuando como árbitro, tú estás aquí para poder llamar las cosas tal y como las ves, no de otra manera. No tome partido, sino debe de ser la parte neutral y aclarar cualquier malentendido que podría darse. El segundo paso es obtener primero las ideas y los comentarios de cada persona. Reconozca que las ideas, sin estar de acuerdo o en desacuerdo con ellas. Aclare los problemas que tienen las personas y ayude a las personas a compartir esa información. Como lo dijimos hace un momento, llame en privado a las partes en conflicto y recabe toda la información que podrían darte sin tomar partido ni juzgar y de esa manera poder captar todos los aspectos del conflicto de la manera más arbitral posible. En el tercer paso, presenta y compara las ideas para fomentar el descubrimiento en ambos casos, en ambos bandos, y también para fomentar el diálogo y avanzar hacia la acción. Discuta cuáles son los principales problemas en conflicto virtual. Por ejemplo, falta información o hay problemas de presupuesto, no hay un buen estilo de comunicación en ninguno de los dos bandos, o el producto de trabajo está mal hecho o si está bien hecho, o en este caso, qué funciones son las que deben de cumplir para poder dar un producto de trabajo más eficiente o mejor. Entonces, aclare lo que está sucediendo y haga que las personas asuman su responsabilidad, e incluso la propiedad parcial de los problemas. Y por último, especifique cuáles son las acciones y obtenga compromiso con los planes de trabajo. Es decir, consiga una mayor participación mediante la construcción de la cohesión. Céntrese en los problemas en cuestión y personas o las personalidades. Afirme la dirección y las prioridades y los planes. Recuerde que los compañeros de equipo que no tienen que ser mejores amigos, pero sí necesitan trabajar juntos en pro de los objetivos de la empresa. Así que confirme su apoyo y promueva el aprendizaje de esa experiencia. Hacia el final de una conferencia telefónica o de una conferencia por webcam, asegúrese de alcanzar cierto nivel de problemas y de que todas las conversaciones se relacionen con el objetivo del equipo o del proyecto o del resultado. Aunque sus enfoques o estilos pueden diferir, la gente realmente quiere cosas similares en común. Pueden discutir en la llamada porque son ambiciosos o competitivos, pero incluso pueden elevar un poco el tono o ignorar, alejarse del conflicto. Pero la mayoría de las veces las personas quieren ser parte de algo y quieren resolver el problema y quieren tener éxito. Así que usted, como gerente, está ahí para facilitar, entablar la conversación, pedir a las partes que respondan y luego juntos encuentren la solución. Pero ¿qué pasa si a pesar de todos tus mejores esfuerzos llegas a fracasar como un mediador en el conflicto? Si intentas mediar un conflicto y no puedes resolverlo, es posible que debas de separar a las partes. Culparse a sí mismo simplemente o a los demás desperdicia energías. A veces la resolución no es posible.
Si el conflicto virtual ha durado ya demasiado tiempo, es posible que las partes no estén dispuestas a esforzarse por resolver un problema, o que el proyecto comience a moverse en una dirección diferente. Es posible que debas de buscar otro rol para el miembro del equipo o incluso hacer la transición de un individuo fuera del equipo. Como comentó una vez un líder virtual de una empresa consultada, dijo, si la persona problemática sigue haciendo las cosas de la misma manera después de las llamadas de mediación, yo separo o incluso gestiono a la persona fuera del grupo. Si es un conflicto tóxico, entonces calcule su costo real, incluido el costo de no cumplir con los plazos o no cumplir con una fecha límite para lanzar un nuevo producto. Así que compare este costo con el costo de reunir a todos para una reunión en persona. Después de completar esa evaluación, si es apropiado, entonces programe su reunión. En pocas palabras, reduzca el conflicto del equipo virtual. El enfoque más productivo para lidiar con los conflictos en los equipos virtuales es tomar medidas que realmente reduzcan el potencial de los conflictos antes de que ocurran. Los equipos hacen de esto de varias formas. Los miembros del equipo se sensibilizan mutuamente sobre sus preferencias individuales, se entrenan para aprender y aprecian la de los demás sobre las tareas y ellos producen o reglas de la carretera o reglas del camino o el que ya habíamos mencionado en las sesiones anteriores y operar sobre estos. Ese último método del código de equipo es simple pero muy exitoso. Así que si los miembros del equipo conocen, comprenden y están de acuerdo con el conjunto de reglas dispuestas en este código para poder concluir con los conflictos, van a ser más efectivos como equipo. Por lo tanto, a modo de resumen, tal y como lo hemos venido haciendo en las anteriores sesiones, le brindamos ahora un esquema en donde usted puede, en resumen, tener una hoja de ruta virtual para poder gestionar productivamente los que se discutan dentro de su equipo virtual. Lo primero que debe de resolver es qué tipo de conflictos existen en mi equipo, cuál es el nivel de actuación, qué bandos están allí, cuál es la idea, o si es que son de problema de datos o si es que es un problema social. ¿Qué pasos estoy dando para poder resolver cada uno de esos problemas? Como líder de equipo también, ¿qué estrategias practico en la gestión de conflictos? Debe de enumerar en una pequeña lista cuáles son esas estrategias que usted practica y no solamente evaluar su efectividad, sino también evaluar otro tipo de alternativas para poder gestionar esos conflictos y aprenderlas. Pregúntese también qué están haciendo los miembros del equipo para poder resolver esos malentendidos. Porque no solamente está usted como el mediador o el líder del equipo para resolver ese problema, sino también la participación de la activa de los miembros forma parte de la solución del problema. Por lo tanto, ¿qué hacen ellos para resolverlo? ¿Cuáles son las reglas del equipo con respecto a la gestión y resolución de conflictos? Si es necesario, revise nuevamente nuestra sesión número 2 en nuestro curso sobre el establecimiento de las reglas de la ruta y el código de equipo. ¿Qué ideas tiene mi equipo para que los miembros del equipo publiquen soluciones a los problemas? Trate de escuchar y ser receptivo a todas las ideas. Recuerde, tal y como lo mencionamos en algún punto de nuestro curso, que hasta la idea más absurda o más tonta podría ser la solución exitosa a un gran problema. Así que describa la situación en una lista en la que podría necesitar mediar mediante una videoconferencia. ¿Cuál es esa situación? ¿Quiénes son los miembros del equipo involucrados? ¿Y cuáles son sus perspectivas? Y en el caso de establecerse una videoconferencia para poder resolver un conflicto específico, entonces establezca una agenda.
una fecha de llamada o de videollamada, con qué reglas específicas se van a tratar para resolver el problema, cuál es la discusión en sí, o sea, cuál es el conflicto o el punto específico a resolver y qué resultados se esperan recibir. Y por último, no olvide preguntarse qué pasos estoy tomando para crear relaciones de beneficio mutuo en toda la organización. Recuerde que usted como líder virtual no solamente gestiona su equipo, usted está gestionando la marca total de la empresa. Por lo tanto, las soluciones que su equipo y usted generen para solucionar un determinado problema, un determinado conflicto, ayudan a que toda la organización genere conocimiento, o genere aprendizaje y aprendan todos en conjunto a solucionar problemas futuros. Así usted o los miembros de su equipo ya no laboren más dentro de esa empresa, la empresa aprenderá a gestionar la forma en cómo ustedes, miembros del equipo, aportaron a brindar soluciones en la empresa. Y bien, habiendo dicho ese resumen, entonces damos por concluida la sesión del día de hoy y en la siguiente sesión, la sexta de nuestro curso, hablaremos sobre los resultados del trabajo de nuestro equipo virtual, es decir, la entrega de los productos o entregables y su aporte en la generación de valor dentro de nuestros procesos internos. Por lo tanto, los espero próxima sesión. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.